sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre... De los sermones de San Máximo de Turín, obispo. La resurrección de Cristo destruye el poder del abismo. Los recién bautizados renuevan la tierra. El Espíritu Santo abre las puertas del cielo, porque el abismo, al ver sus puertas destruidas, devuelve los muertos. La tierra renovada germina resucitados, y el cielo, abierto, acoge a los que ascienden. El ladrón es admitido en el paraíso. Los cuerpos de los santos entran en la ciudad santa, y los muertos vuelven a tener su morada entre los vivos. Así, como si la resurrección de Cristo fuera germinando en el mundo, todos los elementos de la creación se ven arrebatados a lo alto. El abismo devuelve sus cautivos, la tierra envía al cielo a los que estaban sepultados en su seno, y el cielo presenta al Señor a los que han subido desde la tierra. Así, con un solo y único acto, la pasión del Salvador nos extrae del abismo, nos eleva por encima de lo terreno y nos coloca en lo más alto de los cielos. La resurrección de Cristo es vida para los difuntos, perdón para los pecadores, gloria para los santos. Por eso el salmista invita a toda la creación a celebrar la resurrección de Cristo, al decir que hay que alegrarse y llenarse de gozo en este día en que actuó el Señor. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su presencia, por su escucha y por orar incansablemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tanto los sacerdotes del clero diocesano secular como los sacerdotes religiosos, todos en una misma familia, la gran familia de los hijos de Dios. Como hemos escuchado en este fragmento de los sermones de San Máximo de Turín, la resurrección es nuestra victoria. Cristo ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Y queremos vivir este programa intensamente, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios por todo lo que nos ha regalado, por haber sido constituidos en el bautismo, hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo y piedras vivas en el pueblo de Dios que peregrina hacia la casa del Padre. Escuchamos como cada domingo de entrada el Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Pascua, para que la palabra de Dios resuene vivísima en cada uno de nosotros. Como dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Dejemos que la palabra, el Evangelio de hoy, en este inicio del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, sea verdaderamente luz en cada uno de nuestros pasos y decisiones en la vida, siempre deseando y anhelando cumplir en todo, hasta en lo más pequeño, la voluntad del Padre, como Jesús nos enseña con su propia vida. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó.
Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Bendito y alabado seas, Padre, por haber enviado a tu Hijo como camino que nos conduce a ti, porque nadie puede ir a ti sino a través de tu Hijo, el revelador de quién es Dios, el Verbo hecho carne, la verdad que permanece para siempre, la vida que no tiene fin. Gracias, Padre, porque en tu Hijo nos muestras el infinito amor que nos tienes. Nos lo entregaste como víctima de propiciación por nuestros pecados. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos invitas a creer en ti con plena confianza, como el enviado del Padre, como el Salvador de toda la humanidad. Creyendo en ti, no se turba nuestro corazón, porque en el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor. Gracias, Señor Jesús, porque has ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Gracias, porque ya aquí, en la tierra, nos haces partícipes de tu vida divina. Quien come tu carne y bebe tu sangre tiene vida eterna, y tú nos resucitarás en el último día. Sí, creemos y experimentamos que la Eucaristía ya es el anticipo del cielo. Es el cielo en la tierra. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por activar en nosotros la comunión con el Padre y el Hijo, por derramar el amor divino en nuestros corazones, por obrar maravillas en cada uno de nosotros, siendo testigos de la verdad de la palabra y servidores de nuestros hermanos, en especial los que sufren y los más pobres, moviéndonos a imitar a Cristo en ese darnos sin medida, en ese amar hasta el extremo, amar hasta que duela. Bendito y alabado seas, oh Consolador divino, oh Paráclito. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres.
Alabado seas, Dios amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, quinto domingo del tiempo de Pascua, 3 de mayo 2026, también para muchas personas el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres y abuelas que estén escuchando este programa. Y como no, también a muchas madres espirituales que desde los monasterios oran por todos los que son sus hijos espirituales, en cualquiera de las muchas familias de la vida monástica. A todos, a todas, felicidades. Y creo que tenemos ya al otro lado del teléfono al hermano sacerdote con el que hoy vamos a dialogar. Luis Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Qué prontitud, qué ligereza, qué bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pues con tu permiso te presento y luego de una manera muy sencilla, muy familiar, como son todos los hermanos y hermanas de Radio María, dialogamos sobre cómo estás viviendo tu ministerio en este momento en esa parroquia de San José Obrero de Ciudad Real. Pues un instante, Luis Fernando, te presento de una manera muy sencilla, puesto que hace también unos meses estuviste compartiendo con nosotros aquí en este programa todo tu itinerario vocacional. 1.000.000 de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Muchas gracias. Luis Fernando Molina Valverde nació en Manzanares el 12 de abril de 1978. Ordenado el 29 de octubre del 2005 por el obispo de entonces, Antonio Algora. Ahora mismo está en la parroquia de San José Obrero, en la ciudad de Ciudad Real. De nuevo te saludo, buenas tardes y perdona que te haya cambiado el nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, de una manera muy sencilla, cuéntanos qué es la vida habitual de un sacerdote en una parroquia de ciudad pequeña, comparativamente si lo hacemos con Madrid, Barcelona o Valencia, pero sin duda con un cariño muy grande a los hermanos a los que el obispo te ha destinado como pastor, haciendo las veces de Jesucristo pastor y cabeza de su pueblo. ¿Cómo es la vida ordinaria en tu parroquia desde que llegaste allí en septiembre del 2024? Yo venía inicialmente mis primeras andanzas presbiterales fueron en pueblos pequeños, muy pequeños, de una zona de montes de Ciudad Real. Luego pasé a un pueblo mayor, pero con estructura de pueblo, ¿no? Donde todo está lo concerniente a las parroquias, como los surcos muy labrados, y resulta fácil integrarse dentro de lo que es la dinámica. Ahora estoy en una parroquia de una zona que es periférica, pero bueno, muy cerca del centro, porque Ciudad Real no es una ciudad demasiado grande. Y bien, es algo bastante diferente a lo que he vivido antes en cuanto a pastoral, porque aunque los compañeros precedentes, la verdad que han hecho una labor estupenda y han dejado mucho hecho, es cierto que también ha crecido bastante este barrio y eso condiciona no solo la pastoral, sino también pues un poquito lo que es la estructura diaria. Entonces me levanto, intento levantarme temprano y lo primero pues es ir a la capilla. Tengo la facilidad de que la vivienda parroquial está dentro de lo que es el complejo de la parroquia y la iglesia la tengo al lado. Entonces no hace falta ni siquiera salir a la calle. Es una suerte. Entonces puedo ir prácticamente a cualquier hora. Si alguna vez me desvelo, por ejemplo, pues puedo acudir a la capilla del Santísimo, que es donde suelo hacer la oración. Y allí la oración, pues rezo el oficio de lecturas y laudes y luego dedico un tiempo, suele ser en torno a 1 hora.
para la oración personal, que gira sobre todo en torno a las lecturas del día y también a lecturas del domingo, porque intento ir preparando ya desde la oración lo que será luego la homilía para el domingo. Bueno, no solo la homilía, sino la liturgia en general. Y luego la mañana ya depende del día de la semana, porque algunos días tengo clases en el seminario con los seminaristas, y entonces la mañana pues paso parte de la mañana allí, y otros días hago labores de despacho, de administración o de planificación pastoral, o atender algunas obligaciones de gestión, pues ya en el centro de la ciudad, en alguna entidad bancaria, o atender también a algunas personas que vienen al despacho para, por ejemplo, solicitar el bautismo o preparar el sacramento, o gente que simplemente quiere hablar o llevar un acompañamiento espiritual. Y por la tarde, pues ya la actividad cambia, también dependiendo del día. Algunos días yo acompaño a la pastoral universitaria, pues por la tarde de los lunes, por ejemplo, la dedico a los universitarios, profesores. Tenemos, aparte de la misa en la parroquia, tenemos misa también en la pastoral universitaria, oración, y luego algún tema de reflexión o algún testimonio de alguna persona que nos acompaña, y lo hemos acabado bastante tarde porque terminamos tomando algo. Otros días tenemos catequesis o grupos parroquiales. También las tardes suelen ser momentos que aprovecho para hablar con padres de familia que piden algún sacramento para sus hijos, hablar con personas que necesitan tratar algún asunto, y también un día a la semana doy clases en el Instituto Diocesano de Teología, que también está el centro en el mismo seminario, pero bueno, son estudios, digamos, autónomos con relación al de los seminaristas. Y el fin de semana pues es variado. Por lo general se sigue una estructura común. Las mañanas de los sábados suele estar más despejada, pero a veces aprovecho también para hablar con algunos padres o con alguna persona en particular. Y luego por la tarde suele ir a un centro de personas con enfermedades mentales para estar un rato de oración con ellos y darles la comunión. En una residencia de ancianos celebro la Eucaristía, una residencia cercana a la parroquia, y luego es la misma misa de la parroquia, que no es tarde. Tenemos un horario aquí como muy lineal, todos los años a las 7:30 de la tarde, y bien, pues acabo más o menos el sábado sobre las 8:30, y suele haber siempre alguna tarea o haber quedado con alguien también para alguna conversación, algún acompañamiento. Y bueno, el día más importante, el domingo, pues las misas de la parroquia. Tenemos una sola misa, pero también voy a una residencia de ancianos, otra diferente, y a veces a ayudar a algún compañero en su parroquia con alguna misa. Bueno, así de forma sucinta, pues más o menos quedaría así estructurado. También, bueno, no lo he dicho, antes de la misa suelo rezar la oración de vísperas, a mediodía también hacia las 4 la oración de nona, y luego por la noche, pues antes de dormir, las completas. Y antes de la misa suelo confesar y también dedicar un tiempo de oración para preparar la celebración. Enhorabuena por ese tiempo que dedicas a diario a la oración personal, a la oración litúrgica, a meditar la palabra, a preparar la homilía y sobre todo, me imagino, a colocar la Eucaristía como centro, fuente, cumbre y corazón de tu jornada sacerdotal. Mi más sincera enhorabuena, Luis. Seguro que cuando llegaste te habían dejado... ¿Sí? Perdón. Sí, perdón, sí, hay cosas que omito, la verdad, porque a veces no lo cuido demasiado y debería explicarme, pero sí, tiempo de estudio y de lectura también, lectura espiritual, que me parece fundamental, pero como digo, a veces no lo cuido demasiado. Es un tiempo que es muy importante para la vida del presbítero. Me imagino que como profesor pues te toca estar siempre al día, aunque tengas muy preparadas las clases, siempre hay novedades teológicas o novedades
de nuevos autores que vas incorporando a tus apuntes, seguro que sí, seguro que en esto estás muy al día, así que enhorabuena también. Decía que cuando llegaste a la parroquia, tus hermanos sacerdotes de años anteriores, previos a ti, habían dejado ya una tarea ingente, pero también, como señalabas, el barrio ha ido creciendo. Me imagino que tienes realidades muy diferentes de personas de toda la vida, personas nuevas, personas a lo mejor también venidas de países extranjeros. Fíjate, esta mañana me han hecho una entrevista a unos alumnos del Colegio San José del Parque de los Hermanos Maristas aquí en Madrid, y la octava pregunta que me hacían me resulta curiosa, que me la formularan chavales de la ESO. ¿Cómo lograr la unidad en una parroquia? ¿Qué les podría decir a nuestros oyentes? ¿Cómo te planteas este reto de que, siendo personas tan diferentes y de procedencias distintas en San José Obrero, intentas que se dé la unidad, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea? En realidad, bueno, la parroquia es una parroquia pequeña, es también una parroquia como muy familiar. Es algo que he escuchado de gente que no pertenece a la parroquia y alguna vez ha participado en alguna celebración. Un día empecé a contar las nacionalidades de personas que conocía. Habrá quizás fieles de 8 o 10 países, quizás, distintos. Y en realidad yo he hecho poco, han sido más bien ellos. Es decir, han generado un ambiente de acogida, de escucha, de saludo también. Hay gestos que son pequeños y que, sin embargo, son bastante expresivos en la medida en que sugieren, ¿no?, el hecho de decir, bueno, me importa y por eso te saludo, estás ahí. Entonces, yo creo que entre todos, pero especialmente por los mismos fieles, son los que han fomentado ese ambiente de aquí puede venir quien quiera, que vamos a interesarnos por él, que quiere volver, fenomenal, podemos incluso incorporarlo pues a alguna dinámica, algún grupo, u ofrecerle que participe en algo de la parroquia, pero es algo como ha sido muy muy espontáneo. Yo me lo encontré, no lo he tenido que crear ni forzar, ni mucho menos. Me lo encontré y la verdad que es algo muy, no solo bonito, sino que también es muy identitario, ¿no?, de lo que es no la parroquia, sino la iglesia. Y, por ejemplo, como pequeño detalle, que es algo que me alegró mucho cuando llegué, y es que a la hora de cantar en la misa, es como debe ser, pero canta la mayor parte de la gente. Si escuchas a la asamblea cantar, hay un coro que lo hace muy bien y que anima el canto, pero no sustituye a la asamblea y anima a que todos canten. Entonces, la integración yo creo que se fomenta sobre todo desde el que te importen las personas y el que de forma personal pues puedas saludar, preguntar, ofrecer, ¿no? Pues aquí tenemos para... Y cuando hay algún tipo de, no sé, complicación o requerimiento, evitar eso no se puede hacer, imposible, sino, bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a escucharte, ¿no? Y desde ahí, pues vamos a ver si podemos encontrar algún tipo de solución y de respuesta. Me parece que es importante, porque ya no solo en el ámbito religioso, sino en general, todos deseamos que cuando tenemos algún tipo de circunstancia que no podemos solventar por nosotros mismos, pues que nos atiendan y que por lo menos nos esclarezca alguien que pueda entender sobre el asunto. Antes de ayer era la memoria a nivel del litúrgico de toda España de San José Obrero. Para vosotros, fiesta o solemnidad por ser el patrono de la parroquia. Es el segundo año que celebras esta fiesta de San José Obrero. ¿Qué quisiste transmitir en la homilía de esta fiesta, de este patrono, a tus feligreses antes de ayer? Pues acorde con las lecturas, sobre todo partiendo de la primera lectura donde habla la liturgia, nos ofrece el texto del Génesis, del capítulo 1, donde habla de la creación del ser humano, cómo Dios al séptimo día descansa y cómo en el ámbito laboral, por una parte, pues somos colaboradores, ¿no?, de Dios en esa tarea tan bonita que nos ha dejado de engendrar una sociedad y un entorno pues más humano,
y cuando hablo de humano también mirando a lo divino, pero que es necesario también ese séptimo día que con Cristo se escurrió hacia el domingo, con su resurrección, y que nos invita a meditar, a contemplar, y desde ahí pues ser agradecidos, profundizar en lo que es el sentido del trabajo, para que no sea simplemente un medio para conseguir el dinero y con eso los recursos necesarios, sino que lo veamos también como una forma de crecer personal y socialmente. Y entonces será una reivindicación, sobre todo, cogí otras ideas, pero sobre todo esta, una reivindicación de la necesidad del domingo con todo lo que significa, un día para Dios y desde Dios una mirada muy abierta para ver la presencia de Dios en nuestro día a día y bueno, más específicamente en algo tan relevante para nosotros como es el trabajo, con el cual pues concretamos y hacemos carne, por llamarlo así, nuestra afiliación, nuestro ser hijos de Dios. Felicidades por ese insistir en el día del descanso como día del Señor y día de agradecerle al Señor su presencia entre nosotros y sobre todo de poder celebrar en comunidad la Eucaristía Dominical. Felicidades de corazón, Luis. Además de la Eucaristía, ¿qué otras actividades habéis promovido o ha convocado la comunidad parroquial, tanto de tipo más, diríamos específicamente religioso, como de tipo lúdico? Aquí en el barrio hay una asociación de vecinos que tienen como patrón también a San José Obrero. De hecho, de alguna forma son dos instituciones, tanto la parroquia, que cumple este año 30 años, como esta asociación, que nació un poquito antes, pero los miembros, pues muchos eran coincidentes en uno y en otro. Bien, pues bajo el patronazgo de San José Obrero, ellos han preparado actividades, digamos, paralelas o complementarias, más de carácter lúdico, pues sobre todo culinarias, ¿no? Nos han invitado a comer a todo el barrio y todo el que se acercase platos típicos manchegos, gachas, migas. Hoy mismo domingo han invitado también a una paella. Han tenido actos para los niños, juegos, verbena popular también. Y nosotros, para preparar el día de la celebración de San José Obrero, celebramos un triduo. Es la misa habitual de la tarde, cada día con una especificidad para pedir por algunas de las realidades que forman parte de este barrio. Un día era, por ejemplo, por los sanitarios y por los profesionales de la justicia, porque tenemos los juzgados de Ciudad Real aquí al lado y también el Hospital General muy cerca. Otro día por la familia, porque fundamentalmente, bueno, pues no solo la parroquia, sino la iglesia está asentada sobre las familias que conforman el tejido de la iglesia. Y por último, por el mundo del trabajo, teniendo presentes pues desde los asalariados, empresarios, autónomos, sindicatos, movimientos, asociaciones, los que legislan por el trabajo, políticos, etcétera. Cada día, bueno, con esa especificidad y también un poco apuntando desde la homilía a cada uno de estos ámbitos. Y este año, además, bueno, ha dado la circunstancia de que adquirimos un órgano de tubos hace unos meses, pero hasta hace poquito no pudieron ponerlo a punto. Vino un organero a afinarlo y armonizarlo y quisimos que fuese también en este ámbito de la fiesta de San José Obrero. Así es que ayer, sábado día 2 de mayo, nuestro obispo don Abilio vino. Ha sido la primera visita que ha hecho a nuestra parroquia, porque lleva poquitos meses en Ciudad Real. Y durante la misa, al principio, hizo un rito que bueno, muchas personas no conocen, y muy bonito. Es el rito de la bendición del órgano, donde comienza invocando al órgano, diciendo: despierta, órgano, así varias veces. Entonces van sonando notas cada vez más abundantes y con más sonoridad, como si fuese pues un gigante que tiene que ir desperezándose para cumplir con su oficio, que ante todo es la alabanza a Dios. Pues tuvimos esa misa con el rito de bendición y al final pues un concierto también breve de unos 25 minutos con el órgano, una trompeta y un cello.
Qué maravilla. Gracias por compartirlo, Luis. Qué alegría. Pues nada, dio pie también para que vuestro obispo recién llegado a Ciudad Real visitara vuestra parroquia de San José Obrero. Pasando de la fiesta al día a día, ¿qué retos ves que tiene la parroquia por delante? ¿Qué papel juegan los laicos, tanto a nivel de catequesis, de liturgia, de cáritas o de otras actividades que están ya en marcha o que ves que tienen que ser puestas en marcha si hay todavía retos por poner en marcha? Sí, algunos por iniciar y otros por implementar. Fundamentalmente, así a grandes rasgos serían dos. Uno es cuidar la vida espiritual de los feligreses, los fieles que ya participan en las celebraciones, que tienen algún vínculo con la parroquia. Y por otra parte, otra de carácter más misionero, que es el poder llegar a aquellas personas que se encuentran pues más tibias en búsqueda o que desconocen al Señor. El barrio ha crecido mucho los últimos años y era un barrio bastante humilde. Incluso había pues una barrera de infraestructura, unas vías de tren que los separaban del resto de la ciudad, y eso también, pues digamos que lo hacía un barrio como muy característico. El barrio tradicionalmente se conoce como del Arache, y luego pues como si fuese un pueblo dentro de la misma ciudad. Pero cuando, con motivo de tantas obras que se hicieron en el año 92, pues esas vías se trasladaron a otro sitio y la estación de tren, y pues quedó acceso libre para que se pudiese comunicar con el resto de la ciudad, y el barrio se redimensionó. Hicieron también el hospital, y entonces hay una zona muy grande de edificios nuevos, unifamiliares, urbanizaciones, con mucha gente, que algunos de ellos tienen como referencia otras parroquias de Ciudad Real porque proceden de otros barrios, pero hay otros muchos que desconocemos quiénes son, pero seguramente pues que no tienen una referencia religiosa o no son cristianos, por lo menos de vida cristiana, la fe la mantienen de una forma pues muy personal, ¿no? Individual, y luego sin acudir a las celebraciones de forma habitual. Es un campo bastante grande, no tanto por el número, porque si me escucha algún compañero de alguna ciudad grande que tiene a lo mejor en la parroquia 40, 50.000 personas, aquí serían solo 8.000, pero sí para poder detectar y para poder dar con los medios para llegar hasta ellos. Muchísimas gracias por describirnos los retos y porque se nota en tu palabra y en tu corazón el ardiente deseo de imitar a San Pablo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Enhorabuena y felicidades, Luis. Damos un pasito más. Por la dicha de tener alguna persona conocida en común, sé también que Dios te ha unido mucho con Tierra Santa, con todo lo que significa las peregrinaciones a los lugares que recorrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te movió desde hace años a visitar y a peregrinar a Tierra Santa? ¿Cuál es el papel que has desempeñado cuando has ido con distintos grupos de peregrinos? ¿Cómo llevas dentro del corazón la tierra de Jesús? Pues, nosotros en el seminario, nuestro seminario tiene el curso propedéutico, que ahora está implantado en todos los seminarios, tiene hace muchos años, y yo, pues, ya pues hará unos 30 años aproximadamente, damos esa introducción, ¿no?, antes de comenzar con los estudios filosófico-teológicos propiamente. Ese año, entre otras actividades, tenemos una peregrinación a Tierra Santa. Y bueno, aunque era todavía bastante joven y uno quizá no tiene los recursos para aprovechar, como cuando ya hay otros conocimientos y otra trayectoria, pero me resultó un lugar fascinante. Aunque yo digo, pues esto ha sido un regalo y ya no creo que vuelva. Y sin embargo, ya en el ministerio, pues a través de una persona que me hizo conocer a distintas comunidades religiosas,
allí en Tierra Santa y la posibilidad de ir a colaborar con ellos. Yo acababa de iniciar mis tareas en la Pastoral Universitaria de Ciudad Real y propuse el hacer esta labor de ayuda, de colaboración con las comunidades religiosas en una especie de peregrinación y al mismo tiempo voluntariado. Entonces saqué un vuelo para allá, para Tierra Santa, tenía algunas referencias de casas religiosas, pero bueno, una vez que estuve allí iba preguntando y conforme me iban diciendo, pues iba visitando sitios y viendo posibilidades para acogernos y hacer ese voluntariado. Era muy bonito porque, claro, yo, pues un extranjero desconocido para comunidades, pero cuando acudía a una casa religiosa, por ejemplo, recuerdo unas hermanas de Belén que se encargan de atender a niños que tienen problemas auditivos, pues me recibían con un cariño y con una delicadeza que a mí me llamó mucho la atención. Y luego he podido ir viendo cómo en general el mundo semita, pero bueno, de forma más particular, por la cercanía, las comunidades religiosas de cristianos que hay allí son muy acogedores, sí, muy hospitalarios. Y siempre te ofrecían algo para beber, te llevaban a una sala para que pudieses descansar. Y bueno, así recorrí varias comunidades hasta que finalmente se fraguó esta peregrinación voluntariado, porque queríamos colaborar, ayudar, pero también conocer Tierra Santa y poder encontrarnos y celebrar en los sitios pues más significativos donde estuvo el Señor. Entonces tuvimos un primer proyecto donde fuimos universitarios, pero también algunas otras personas que quisieron añadirse, también más sacerdotes, y fuimos casi 90. Wow. Y sí, fue un poco un poco osado, así de primeras. Y luego ya lo quisimos repetir, pero pilló entre medias la pandemia y hemos ido otras 3 veces más, porque también con el conflicto de Israel con Gaza y pues esto ha limitado mucho. Este verano, por ejemplo, este verano último, tenemos previsto también acudir allí, pero bueno, como estaban las circunstancias así, al final, pues muchos de los jóvenes que estaban decididos, pues vieron que no era apropiado y claro, no eran circunstancias como muy favorables para que las familias quisiesen. Y entonces fuimos un grupito pequeño de 7 personas y lo vivimos muy familiarmente. Y bueno, fundamentalmente es colaboramos con una comunidad bajo el amparo de el Patriarcado de Jerusalén. Esta comunidad está en una aldea de Belén y lo que nos pidan, a veces es desbrozar el monte, arreglar el huerto y dar de comer a los animales, otras veces ordenar una biblioteca, tapizar sillas, como fue este último verano, pintar y estar allí. Se aprende mucho sobre todo de la presencia cristiana, una presencia como casi anecdótica, pero muy de levadura en la masa. Y es una de las enseñanzas últimas que he podido captar allí. Y es que dentro del conflicto, un conflicto bastante complejo, ¿no? Que no se puede simplificar, estos son los que tienen la razón, estos otros, pero dentro de un conflicto bélico y político, pues ver cómo los cristianos, que son una minoría, pues menos de un 2%, hacen una presencia discreta, pero apolítica, acogedora, hospitalaria y que ofrece a la sociedad pues algo distinto, que es la paz, pero una paz que se encarna en atender a estas personas ancianas, ¿no? Con una residencia de ancianos, acoger a niños abandonados, hacer un hogar para niños mayores con discapacidades, cantidad de obras sociales donde están diciendo este es nuestro Dios, ¿no? El Dios que cuida a todos, que no mira si musulmán, si judío, si cristiano, sino que acoge a todos y que es el que hace que estemos aquí.
Hay una anécdota bonita, no sé si me extiendo Sí, demasiado, no, pero... está muy bien, Luis. Adelante, adelante. Sí, pues una anécdota que en una de estas visitas de los inicios de este proyecto, pues fui a visitar, está en Belén, es una casa de religiosas, no recuerdo ahora mismo el nombre de la congregación, son italianas, y ellos atienden a niños con problemas auditivos. Entonces me decía la superiora, comentándome una anécdota reciente, que estaban atendiendo a una niña cuyo padre veían que tenía una conducta un tanto radical, islamizada. Y de algún modo pues le tenían cierto respeto, siendo miedo, pues por las expresiones y por un poco como iba el talante con el que iba allí. Y que un día se encontró con la superiora, la hermana Bruna. Hermana, Dios es grande, ¿no? Era Alá Akbar. Y pensaría, ahí, ¿por dónde me va a salir este hombre? Y ella dijo, sí, Dios es grande. ¿Pero por qué me lo dice? Dice, porque ustedes no son de aquí. Han venido de su tierra y la han dejado allí, han dejado a su familia, han dejado todo lo que tienen y están aquí cuidando a mi hija. Y el hombre la cara se le llenaba como de alegría, ¿no? Están cuidando a mi hija. Y dice, Dios es grande. Y entonces le sonrió la hermana Bruna y dijo, sí, Dios es grande. Y es que no pueden hacer proselitismo allí, es un ámbito completamente islámico y no pueden hablar de Cristo, no pueden hablar de la Iglesia, pero sí que pueden ser testigos, ¿no?, con su vida de que Dios es grande y que su Dios es capaz de acoger a todos, sin distinciones. Muchísimas gracias. Me vas a permitir un pequeño parón para que te dejemos respirar. Luego te voy a hacer la pregunta sobre el viaje del Papa, lo que tú puedas también aportarnos con ese título que ha elegido la Conferencia Episcopal, Alzad la mirada. Pero para los oyentes que se han incorporado con el programa ya iniciado, aquí en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, tenemos la dicha de estar dialogando en esta tarde con Luis Molina Valverde, sacerdote de la diócesis de Ciudad Real y ahora mismo destinado en la parroquia de San José Obrero de esta ciudad de Ciudad Real, abriéndonos de par en par su corazón de pastor y hablándonos en estos últimos minutos de la vinculación que ha tenido desde la Pastoral Universitaria de Ciudad Real con Tierra Santa, algunas de esas anécdotas que nos acaba de contar. En 2 minutos vamos a dar paso a los oyentes cuando nos responda a esa pregunta sobre cómo intuye él que va a ser la siembra de evangelio de parte del Papa León XIV en su recorrido por España, aunque solo sean 4 diócesis. El teléfono directo de Radio María para quien quiera llamar a partir de que nos responda esa pregunta del viaje del Papa, el teléfono directo es 91005-9419. 91005-9419. Quien se sienta movido y llamado a preguntar, pues Luis seguro que le va a responder con una gran generosidad. ¿Cómo intuyes que puede ser este viaje del Papa León a España, en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife? Bueno, lo primero, providencial. Es cierto que estábamos esperando con el Papa Francisco alguna visita, pero bueno, no se vio que fuese oportuno por motivos que desconozco y sí que nuestra Iglesia de España pues tenía como mucho deseo, ¿no?, de que el Papa visitase nuestro país. Yo creo que uno de los primeros diría elementos para significar es que viene el Papa, que es el vínculo de toda la Iglesia, es decir, frente a otras realidades, ¿no?, donde hay partidismos o grupos o realidades que están enfrentadas entre sí. Nosotros queremos decir, la Iglesia es una sola y podremos tener unas discrepancias, tener unos estilos, tener incluso ideas que pueden ser no conciliables del todo con otras a nivel de proyección pastoral, pero somos la misma Iglesia, somos la misma familia. Y aquí está el vínculo de unidad, que es el Papa.
en un momento en el que la bipolarización, pues sobre todo política, pero no solo ideológica, está generando tanta simplificación de la realidad y yo creo que también tanto daño, pues la Iglesia tenemos que mostrar un mensaje de unidad, de fraternidad, lo cual no significa uniformidad, ni significa tampoco monolitismo, por decirlo así, sino que realmente con toda la variedad, toda la complejidad, toda la riqueza, pero estamos unidos y estamos contentos de estar unidos. Entonces, un mensaje que si no se explicita, queda de forma implícita, pero yo creo que llega a la gente. Es el Papa de todos. Un Papa también que es referente para los no católicos, para otras confesiones cristianas o para no creyentes, no cristianos. Y es ahora mismo quizá pues la referencia moral más importante en el mundo. Un Papa también que, aunque lleva poquito tiempo como Papa, pues se ha mostrado como una persona sencilla, discreta, que no se ata a ningún poder y que lo que tiene que decir lo dice, sin más. Y eso también me parece que es un mensaje a nuestra Iglesia de España, o mejor dicho, a nuestro país, para decir, la Iglesia tiene que ser libre. Y la Iglesia cometerá fallos, puede ser que en algún momento resulte imprudente o tibia, pero la Iglesia tiene una palabra pues de valor, una palabra que hay que escuchar. Y una palabra además que no se deja influir del modo como en otros ámbitos, ¿no? Podemos ver que bien por el dinero, el poder, intereses diversos, si somos libres y por lo tanto vamos a ejercer nuestra libertad para lo que nos ha pedido el Señor, que es mostrar la verdad, que es Jesucristo, como escuchamos en el Evangelio, y estar, de aquí pues la carta apostólica del Papa, ¿no? Dilexi Te, para estar con los más necesitados, estar ahí donde la vida pueda estar más indefensa o más amenazada. Y bueno, pues el Papa algunas de las visitas pues tiene que ver precisamente con esto. Entonces, para nosotros los católicos es pues que te visite el Padre, el Santo Padre, pues es recibir un aire fresco, un dar aliento, dar ánimo para decir, venga, a seguir trabajando, a seguir para adelante, para que nosotros nos creamos también que tenemos una misión importante y ratifiquemos, ¿no? Lo que es el ir caminando, discerniendo, buscando la voluntad de Dios, pero sin dejar de caminar y sin acomplejarnos y reconociendo los errores que hayamos cometido, pero sabiendo que esto es algo de Dios. Eso a nivel de Iglesia católica, ¿no? Pero a nivel, yo creo que también de civil, pues es una manifestación de que la Iglesia tiene, bueno, lo refería antes, una palabra importante que decir, que la Iglesia no está a nivel, por lo menos en nuestra tradición cristiana, de otras posibilidades religiosas o de otras confesiones. No, que la Iglesia católica tiene un peso a nivel cultural, social, moral, pues con una tradición que ha configurado nuestra sociedad y que hay que tomarla en serio, por lo menos para escuchar. Y la palabra que diga va a ser una palabra que podrás estar más de acuerdo, menos de acuerdo, si no eres creyente, pero es una palabra siempre razonada y una palabra avalada también, no por criterios arbitrarios ni de moda, sino por aquel que la acredita, que es Jesucristo. Bueno, yo creo que puede aportar muchas cosas, siendo una visita pues sencilla. De hecho, pues tenemos todavía pocos datos, salvo la vigilia de jóvenes del sábado, día 6, y la celebración eucarística del día 7, del domingo, pues tampoco sabe mucho más de los otros actos. Sabe que va a visitar estos 4 lugares, que va a tener algún encuentro, parece ser, con personas del mundo universitario, pero bueno, tampoco se sabe mucho más, y quizá esa discreción tiene que ver también con el mismo Papa, ¿no? Que es una persona pues que no tiene una proyección pública aparatosa ni de titular,
sino que está donde tiene que estar y donde no debe estar o no debe decir, pues no lo hace. Muchísimas gracias por lo clarividente que ha sido tu aportación y tu luz de cara a enfocar este viaje del Papa León XIV a España del 6 al 13 de junio. Tenemos una llamada, vamos a dar paso a la persona Manuel, que desde Badajoz incansablemente nos espera cada domingo, y luego vamos a concluir enseguida con una oración para dar paso a las 7 de la tarde, si Dios quiere, al rosario que habitualmente se reza en Radio María. Manuel, buenas tardes y perdona que te hayamos tenido... Sin problema, Padre. Paz y bien primero. Paz y para bien. Pedir por el Santo Padre. Nada más. Gracias por tu palabra, y así lo estamos haciendo a diario en las preces de la Eucaristía y de laudes en las distintas parroquias. Paz y bien, que el Señor te siga colmando de bien y de santidad, y San Francisco interceda por ti. Si todavía alguna persona en los 3 últimos minutos quiere llamar, pues estupendo, le acogemos y le recibimos. Una última pregunta, Luis, y muchísimas gracias por la lucidez, la sencillez a la vez y la clarividencia con la que nos has transmitido las distintas realidades donde se desenvuelve tu ministerio. La última, que siempre la pregunto a los hermanos con los que dialogo en este programa: ¿cómo contemplas la fraternidad sacerdotal en tu diócesis de Ciudad Real? ¿Cuáles serían los retos por delante? ¿Cómo vives? Me imagino que es un único arciprestazgo la ciudad de Ciudad Real. ¿Cómo soléis encontrar los sacerdotes? ¿Cómo está siendo la acogida del nuevo obispo? Lo que puedas comunicar. 3 minutos nos quedan, ¿eh? Así que en 3 minutos lo que puedas decir. Gracias. Bueno, pues yo creo que es uno de los grandes retos del presbítero y del presbiterado. Porque los curas tendemos un poco a manejarnos y a llevar nuestra vida, la labor pastoral, desde criterios, intentamos que sean evangélicos, pero a veces un poco particulares. Incluso puede haber por ciertas rivalidades o perspectivas distintas, pero a veces que no pueden armonizarse como tal. Entonces estamos en un momento... pues ciertamente yo creo que precioso, con desafíos grandes, aunque también con riesgos. Yo observo que existen pues como 2 movimientos distintos, y no depende tanto de la edad cuanto un poco de la visión. Quien mira, por ejemplo, nuevos métodos de evangelización, busca cómo acercar la gente al Evangelio a través de dinámicas o herramientas pues más novedosas, o que ve que están funcionando en otros sitios, y hay otros compañeros que eso lo ven con más reticencia, donde observan peligros, pero pueden quedarse más en el peligro, ¿no?, que en el bien que puede hacer o que de hecho está haciendo, ¿no? Entonces ahí a veces yo observo que existe pues cierta discrepancia que en algunos momentos puede ser tensión y difícil de conciliar. Pero he comenzado hablando un poco de las dificultades. Yo observo que existe pues cariño, que existe cordialidad. También cuando llega el momento pues corrección fraterna, y si algo no se ve bien se dice. Pero en concreto también en nuestro arciprestazgo de Ciudad Real, las reuniones, los encuentros que solemos tener de presbíteros, pues adolecen de que buena parte de los que formamos el presbiterio aquí en el arciprestazgo, pues no acudimos, o acudimos solo un rato. Se ve que es como un encuentro un tanto a veces impostado, ¿no? Hay que ir, pero si tengo alguna otra obligación, pues me excuso y no voy, y tenemos que trabajar en ese sentido. Aún así es una diócesis, bueno, yo diría que bastante normal, donde las distintas espiritualidades pues han ido conviviendo y configurando también, claro, la vida del presbítero y de las parroquias, pero ahora tenemos retos importantes en ese sentido. Tenemos que abrir miradas y bueno, sobre todo escuchar y trabajar juntos.
Muchísimas gracias, Luis. Muy bien, breve, concreto, sintético. En medio segundo tenemos una última llamada. José Luis desde Cádiz, te pido que seas muy breve, que ya estamos a punto de concluir. Buenas tardes, José Luis. De la línea de la Concepción. ¿Y qué nos quieres compartir, José Luis? Mire usted, Miguel Ángel Arribas, yo lo escucho a usted desde hace años, porque hace usted una misión maravillosa y es usted un sacerdote divino, y ese hombre que ha llamado ese sacerdote Luis hace una misión divina, y la divina providencia lo tiene que darle todo la felicidad del mundo. Y a usted, que Dios lo bendiga, para que siga haciendo usted ese programa de Radio María, que yo lo escucho desde madrugada y a todas horas, Radio María. Muchísimas gracias por tu brevedad y por tu precisión en lo que nos has compartido, querido José Luis. Muy bien, pues vamos a concluir, que estamos ya en el último minuto. No te vayas, voy a despedirte con todos los oyentes, querido Luis, y vamos a terminar, como suelo, con una oración. En el día de hoy, recordando también los ejercicios últimos que tuve con sacerdotes de Ciudad Real, voy a concluir con la oración de San Carlos de Foucauld, que imagina a Jesús orando en Getsemaní. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Hemos tenido la dicha de poder dialogar y nos ha transmitido desde la abundancia de su corazón una palabra vivísima con Luis Molina Valverde, sacerdote de la diócesis de Ciudad Real. Luis, de verdad, de corazón, de hermano sacerdote, muchísimas gracias. A ti y a vosotros, que Dios os bendiga y a seguir sembrando a través de este medio. Evangelio, a tiempo y a destiempo, hay de misión anunciar el Evangelio. Gracias, Luis, que Dios te colme de bienes en este final del tiempo de Pascua. Gracias. Un abrazo, feliz Pascua. Feliz Pascua. Gracias a todos los oyentes por su atención y sobre todo 1.000.000 de gracias por orar por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora